Vamos a empezar a estudiar el verbo latino. Antes de empezar, una pequeña aclaración. Vamos a estudiar parte del verbo latino. Vamos a estudiar los tiempos de presente imperfecto y futuro imperfecto de indicativo activo y pasivo, y el pretérito perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo activo. En total, 9 tiempos verbales. Dejamos fuera los tiempos de perfecto en voz pasiva y todo el modo subjuntivo. ¿A qué se debe esto? Los perfectos de pasiva, porque su formación implica elementos muy complejos o más complejos que aún no hemos estudiado, y el modo subjuntivo, porque a día de hoy no vamos a encontrar ninguna estructura sintáctica con subjuntivo y es mejor darla pues, cuando demos la subordinación. Por tanto, dejado esto claro, vamos a estudiar la estructura general del verbo latino, pero antes de todo eso vamos a ver cómo identificamos un verbo latino. Al igual que los sustantivos que ya hemos visto, el verbo latino se identifica por su enunciado. Recordemos que un enunciado es un elemento que nos da toda la información de una palabra. El sustantivo se enunciaba con el nominativo más la desinencia de genitivo, normalmente en singular, aunque también en plural por los pluralia tantum, pero el verbo se va a enunciar de forma diferente porque es de una categoría gramatical distinta. Por tanto, el verbo se va a enunciar en primera persona del singular del presente de indicativo activo, pero no siempre en voz activa, porque hay un tipo de verbo que son los verbos deponentes, que es el paralelo verbal al pluralia tantum que hemos visto en los sustantivos. Del mismo modo que el pluralia tantum no tiene singular y se enuncia en plural, el verbo deponente no tiene voz activa y se va a enunciar en primera persona del singular del presente de indicativo pasivo. Por tanto, enunciado de un verbo en activa tiene tanto voz activa como pasiva, enunciado de un verbo en voz pasiva tendrá únicamente voz pasiva. Estudiemos ahora las diferentes partes de un verbo. Un verbo tiene principalmente 4 partes. Estas partes no siempre aparecen. Hay partes que tienen que aparecer obligatoriamente y hay partes que aparecerán según el contexto. El núcleo central de nuestro verbo, y parte que siempre tiene que aparecer junto a la desinencia, es el tema. El tema es lo que en otras lenguas se le llama raíz, pero aquí le vamos a llamar tema. ¿Por qué? Porque la raíz es una parte invariable de una palabra. Y el tema en latín va a cambiar en función del tiempo verbal, de una forma regular, es decir, siguiendo unas reglas. De esta forma, el verbo latino cambia su tema según el tiempo verbal que esté conjugando. Y así existen 3 tipos de temas. El tema de presente, que se utilizará para conjugar los tiempos de presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto. El tema de perfecto, que se utilizará para los llamados tiempos de perfecto, pretérito pluscuamperfecto y futuro perfecto. Y por último, el tema de supino, que no vamos a estudiar a estas alturas, sirve para el participio y lo veremos más adelante. Por tanto, si yo sé que mi enunciado está en presente de indicativo, ya sé que a partir del enunciado voy a poder obtener el tema de presente. Pero eso lo veremos más adelante. El segundo elemento que vamos a estudiar es la vocal temática. La vocal temática es un elemento que aparece por necesidad. Es decir, solo aparece cuando se le requiere. ¿Y cuándo se le requiere a la vocal temática que aparezca? Pues se le requiere cuando el tema acaba en una consonante y el infijo temporal, que es el siguiente elemento que vamos a ver, empieza por una consonante. Si yo no tengo nada ahí en medio que evite que estén las dos consonantes juntas, voy a tener un choque consonántico. Y ya veremos más adelante que con los choques consonánticos pasan cosas muy desagradables y no queremos que eso ocurra. Por tanto, lo que hace el verbo latino es introducir en medio una vocal que impida ese choque. A esa vocal le llamamos vocal temática. ¿Cuándo aparece la vocal temática? En presente, imperfecto y en futuros imperfectos, en algunos. ¿Por qué en el resto no? Porque en el resto, veremos ahí más adelante, que gracias a que el infijo temporal no empieza por consonante, no vamos a tener esos choques consonánticos. La vocal temática, usemos una u otra, va a depender de la conjugación, pero eso se va a ver mucho más claro en el siguiente vídeo que estudiemos los diferentes tiempos verbales. Además de la vocal temática y del tema, tenemos el infijo temporal.
El infijo temporal nos da información muy útil acerca del tiempo verbal y del modo verbal. Es un elemento que va a cambiar de una forma constante y nos da, lo dicho, esa información de tiempo y modo. Saber cuál es el infijo temporal para cada tiempo y para cada modo es vital para poder distinguir. Y por último, tenemos las desinencias. Las desinencias son otro de los elementos fijos en un tiempo verbal, junto al tema, y nos dan la información del número de la persona, igual que en español, con el añadido de que también nos da información sobre la voz, como vamos a ver ahora. Es decir, la desinencia nos da información sobre si es primera, segunda, tercera persona del singular, primera, segunda, tercera persona del plural, pero además nos da información acerca de su voz, porque existen tres tipos de desinencias. Las desinencias que se usan para voz activa, las desinencias que se usan para voz pasiva y las desinencias exclusivas del pretérito perfecto, de indicativo activo se supone, que es el único que vamos a dar ahora. ¿Significa esto que si yo tengo un verbo en un tiempo verbal concreto, vamos a suponer futuro imperfecto de indicativo activo, y lo quiero pasar a voz pasiva, lo único que tengo que hacer es cambiar sus desinencias? Sí. En los tiempos de tema de presente, sí. Es decir, en presente imperfecto y futuro, la única diferencia entre voz activa y voz pasiva son las desinencias. Recordad que en los tiempos de tema de perfecto, perfecto, perfecto y futuro perfecto, no vamos a ver la voz pasiva. Esos son los 4 elementos fundamentales que tenemos ahí de una forma teórica. A continuación, iremos viendo tiempo a tiempo cómo se construyen esos tiempos verbales.